omitir su ofensa, señor Rivera. Pero sabrá de mí cuando le llegue la quincena de finales de enero. Son las 7 en punto. Hay una noticia de última hora. Millonarios va a tener mucho marketing. Si es Falcao, Juan Camilo. Claro, recuerde que cuando llegó Falcao vendió los 30.000 abonos. No había un solo asiento en el Estadio del Campín esa temporada y vendió más camisetas que en cualquier otro año en el fútbol colombiano. En segundos les cuento novedades alrededor del negocio del petróleo con el presidente Trump. Hay una tragedia esta mañana en la vía Buenaventura, en el Valle del Cauca. Un niño, 12 años, murió. Hay otros 2 heridos en un accidente de tránsito que acaba de presentarse en la instalación. Estaban montando un puente peatonal. Hugo Mario Palomar. Néstor, en medio de la instalación de un puente peatonal sobre la vía Buenaventura, en el corregimiento de Córdoba, se presentó esta tragedia. La pluma de una grúa que estaba movilizando la estructura se desprendió y cayó sobre varias viviendas y una pequeña tienda ubicada a un lado de la carretera. Oiga, dicho y hecho, lo que yo le estaba diciendo ahorita a Isamar y a mi tía Guadalupe, vea, esa vaina está peligrosa, vea. Mira, un poco herido, una muchacha le partió la pierna, el niño de la tienda está grave, no. En el lugar murió un niño de 12 años, quedó atrapado en medio de los escombros. Otros 2 niños resultaron heridos y ya fueron trasladados a un hospital de la zona. Testigos aseguran que la falla fue el operario de la grúa. Dicen que no tenía experiencia. El muchacho que estaba manipulando la grúa no es el que maneja siempre la grúa, el que maneja la grúa estaba de descanso. El que estaba manipulando hoy la grúa era el que le ayudaba al de la grúa. Pero todo el mundo decía de que estaba chimpa, o sea que no sabía bien de eso. Cuando ya fue a voltear, cayó de encima de las casas y desbarató los 2 negocios y les cayó encima a la gente. Hay comunicado del concesionario, la Unión Vial Camino del Pacífico lamenta el fallecimiento del niño. Dice que una vez conocido el evento, su personal de operarios activó de manera inmediata el protocolo de atención de la emergencia. Asegura que la organización está presta a colaborar con las autoridades competentes en el desarrollo de la investigación sobre este hecho, Néstor. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue. Don Gustavo Coronel es un ingeniero venezolano, hizo parte de la junta directiva de PDVSA, conoce mejor que nadie la industria del petróleo, se encuentra esta mañana en Estados Unidos y conoce mejor que nadie lo que pasa alrededor de PDVSA y la industria del petróleo, esta que tanto le interesa al presidente Donald Trump. Señor Coronel, ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Hasta qué año fue usted miembro de la junta directiva de PDVSA? Bueno, fui miembro de la primera junta directiva de Petróleos de Venezuela de 1976 a 1979. Soy bastante antiguo, Néstor. Veterano, digamos, para estos efectos. Así es. Señor Coronel, ¿usted entiende la jugada del presidente Trump que está anunciando que Venezuela le va a entregar 50 millones de barriles de petróleo? ¿Eso qué significa para Trump, pero especialmente para Venezuela? Pues mire, yo creo sinceramente, por lo que conozco, porque no conozco todos los detalles de esta nueva operación, pienso sinceramente que esto representa probablemente un acto de rapiña contra Venezuela. Y cuando digo contra Venezuela, ciertamente no estoy hablando en contra del régimen de Nicolás Maduro que está tambaleando, sino contra los intereses de la población, de la nación venezolana. No solamente teníamos el grave problema de Nicolás Maduro en la presidencia, sino que ahora tenemos la compleja adición del señor Trump tratando de manejar a Venezuela a control remoto desde Washington. Esto es un acto de rapiña porque carece totalmente de transparencia. Él ha dicho que le ha pedido, y el gobierno interino de la criminal Delcy Rodríguez ha aceptado enviarle de 30 a 50 millones de barriles de petróleo
un petróleo que, según dice Trump en su publicación en Internet, va a vender, y el dinero obtenido será manejado directamente por él, personalmente por él. Esta es una situación que carece totalmente de transparencia. Este es un petróleo, si entiendo bien, lo poco que se conoce todavía, es un petróleo tipo Merey, el llamado petróleo tipo Merey de la faja del Orinoco, que es un petróleo pesado, que debe ser diluido para ser comercializado. Ya se está vendiendo en los se estaba vendiendo cuando se podía vender en los mercados internacionales con un descuento de hasta $20 por barril, de manera que si ese petróleo ahora lo va a vender Trump y va a repartir el producto de esa venta entre el pueblo de Venezuela, como él dice, y él personalmente o los Estados Unidos, es evidente que Venezuela va a estar perdiendo una gran cantidad de dinero por cada barril de petróleo que venda en esas condiciones. Este es un acto muy arbitrario, pues, un acto de poder. Y yo como ciudadano venezolano, bueno, también soy ciudadano estadounidense, como ciudadano dual estadounidense y venezolano, yo protesto contra esta acción carente de transparencia del presidente Trump. Sí, don Gustavo, en el mensaje que publica anoche el presidente Donald Trump, es cierto, señala lo que usted dice, que él manejará o que él controlará, para ser precisos, el dinero producto de la venta de esos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad venezolano a Estados Unidos. Y él agrega esto, y quiero su opinión. Para asegurar, él dice que controlará ese dinero para asegurarme de que se use en beneficio de la gente de Venezuela y de Estados Unidos. ¿Eso qué le dice? ¿Que bajo qué figura se podría dar esa gestión de los recursos provenientes de la venta de ese crudo venezolano a Estados Unidos, señor coronel? Bueno, yo no logro entenderlo, Néstor, porque evidentemente entre el pueblo de Venezuela y los Estados Unidos significa que una parte del producto de la venta iría a Venezuela en términos no especificados, totalmente carentes de transparencia, aparentemente a ser utilizados de la manera como el presidente Donald Trump determine que debe ser utilizado en Venezuela, pero otra parte del producto de la venta va a ser retenido por los Estados Unidos, y no entiendo cuál es la razón para esa retención. Esa parte del asunto es particularmente agresiva en contra de la nación venezolana. Que producto de esa venta se quede en manos de los Estados Unidos, siendo este un petróleo venezolano. No está en absoluto claro cuál es la razón para la exigencia de Trump, excepto que como país que ha pasado a ser, los Estados Unidos ha pasado a ser tutor de Venezuela. Es decir, Venezuela ha cambiado la tutoría de los cubanos por la tutoría de Donald Trump. Puede ahora hacer este tipo de cosas que, repito, el problema fundamental es que carece totalmente de transparencia. La nación venezolana es dueña de ese petróleo y tiene todo el derecho de saber exactamente cuál será el destino de ese dinero. Claro, pero don Gustavo, hoy el escenario es un escenario atípico por varios motivos. Uno principal, porque en Venezuela hay una dictadura. Estaba antes Nicolás Maduro, hoy está Delcy Rodríguez. Y esa dictadura se ha enriquecido y ha aceitado su permanencia en el poder gracias a las divisas provenientes de la venta de petróleo. Y recientemente había un bloqueo estadounidense al petróleo venezolano. ¿Esto al final no termina siendo positivo para los venezolanos en caso de que Donald Trump cumpla su palabra y efectivamente ese dinero vaya a mejorar las condiciones de los venezolanos que sufren día a día? Bueno, en primer lugar, claro,
lo que dices es parcialmente cierto, excepto que cuando tú dices que todavía Venezuela está bajo una dictadura, es un contrasentido, porque el gobierno de Donald Trump dice que Venezuela está bajo el control del gobierno de los Estados Unidos y tiene allí instalada a Delcy Rodríguez como una títere, pues como alguien que está obedeciendo sus órdenes. Y la prueba es que le está enviando sin chistar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano al gobierno de Donald Trump, para que este petróleo sea utilizado a la discreción total del gobierno de Donald Trump. Eso por un lado. Y por otro lado, si hubiese realmente una intención del gobierno de Donald Trump de mejorar significativamente la situación venezolana, la manera de proceder no hubiese sido la que está en el tapete en este momento, la de dejar allí a una criminal que es hasta igual, diría yo, o hasta peor que Nicolás Maduro en muchos sentidos, que es la señora Rodríguez y su hermano Jorge. Es decir, allí no ha cambiado nada en la estructura. Lo lógico, lo deseable. Don Gustavo, sido, ¿por qué PDVSA, que en algún momento logró producir en su época, en la bonanza, en los años 90, 80, casi 4 millones de barriles, hoy por qué produce diarios, claro, hoy por qué produce menos de 1 millón de barriles? Bueno, la razón es muy sencilla. A partir del año 1999, cuando Hugo Chávez subió al poder en Venezuela, la filosofía de acción de la empresa Petróleos de Venezuela, que era eminentemente comercial y diseñada para obtener beneficios de una operación eficiente, de una operación transparente, se convirtió en una empresa de tipo social, de distribución directa de ingresos petroleros a la gente que Hugo Chávez quería captar como clientes políticos. Ese cambio en la filosofía de acción de una empresa fue erosionando la eficiencia de Petróleos de Venezuela, se reflejó en pérdidas de producción de año a año, se reflejó también en el inmenso nivel de corrupción que se experimentó, especialmente con la presidencia de Rafael Ramírez Carreño, que estuvo 10 años como presidente de Petróleos de Venezuela de Hugo Chávez, y al mismo tiempo era el ministro del sector que debía supervisar a Petróleos de Venezuela. Se encontraba entonces en la situación absurda de estarse supervisando a sí mismo. Eso es un pecado mortal en cualquier empresa que carece completamente entonces de rendición de cuentas, de transparencia. Nosotros... Le hago una última pregunta. Dígame. Dice usted que esto es un acto de rapiña de Trump contra Venezuela, pero acto de rapiña fueron también las expropiaciones de Hugo Chávez contra las petroleras norteamericanas en el año 2001, a tal punto que a ExxonMobil le deben todavía más de $1.000 millones y a ConocoPhillips tiene reclamaciones de arbitraje por $10.000 millones. ¿Se está cobrando Donald Trump por derecha esa cuenta pendiente por pagar a las petroleras estadounidenses? Bueno, sí, en primer lugar, el año al cual usted se refiere es el año 2007. No el año 2001. En el año 2007 hubo un proceso de cambio de condiciones en Venezuela para las empresas extranjeras. Fue un cambio arbitrario por parte de la dictadura de Hugo Chávez. Dos de las empresas, ExxonMobil y ConocoPhillips, se negaron a aceptar esas nuevas condiciones arbitrarias y fueron expropiadas por Hugo Chávez, en efecto. Esa expropiación, sin embargo, fue llevada al Centro de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, y allí ese centro de arbitraje falló
a favor de ConocoPhillips y de ExxonMobil, y condenó al gobierno de Venezuela, a la nación venezolana, a pagar esas sumas que usted menciona, sumas considerables que Venezuela, de la Venezuela de Chávez no se preocupó, ni la de Maduro se preocupó por pagar. En ese sentido, correcto decir lo que usted dice, que Venezuela tiene una deuda de 10 a 12 mil millones de dólares con el gobierno, con las empresas, no con el gobierno, con las empresas de los petroleras ExxonMobil y ConocoPhillips. Pero el problema fundamental es que el nuevo gobierno democrático que hubiese surgido si los Estados Unidos hubiese actuado para restaurar la democracia en Venezuela de inmediato, es decir, poner allí al presidente electo en julio del 2024, que es Edmundo González Urrutia, y a su lugarteniente María Corina Machado, y que tienen un plan para desarrollar la industria petrolera venezolana de manera civilizada. Si eso se hubiera hecho bien hecho, no tendría necesidad Donald Trump de estar actuando arbitrariamente para exigir barriles de petróleo cuyo producto de venta ni siquiera va a favorecer debidamente al gobierno cuando de el Venezuela. presidente Trump dice anoche entregar petróleo, ¿usted entiende que ese es petróleo que Venezuela le va a regalar a Trump? Bueno, perdone, ese petróleo, tal como está la noticia, que yo sé lo mismo que usted sabe, la noticia dice que el petróleo será enviado al gobierno de Donald Trump, será vendido por el gobierno de Donald Trump, sí, y el producto de esa venta será manejado directamente por Donald Trump, la persona Donald Trump. El producto de esa venta entonces va a ser distribuido en parte al pueblo de Venezuela, no sabemos cómo, y en parte a los Estados Unidos, tampoco sabemos cómo. Pero en cualquier caso, el 100% de esa venta que debería ser entregada a Venezuela no va a ser el 100%, va a ser un porcentaje apenas, porque el otro porcentaje se va a quedar en manos de los Estados Unidos. Esa no es la manera civilizada de cobrarse una deuda. La manera civilizada de cobrarse una deuda, que por cierto el gobierno democrático que se instalaría en Venezuela nunca ha negado tenerla, hubiese sido instalar este gobierno democrático, promover la democracia en Venezuela en lugar de mantener allí a una criminal en el gobierno, que es Delcy Rodríguez, y entonces establecer con Venezuela una relación civilizada como la que tuvo Venezuela con los Estados Unidos. Eso no pasó. El canje parece ser, ponemos a Delcy Rodríguez y nos quedamos con el petróleo venezolano. Señor Coronel, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Hasta luego, Néstor. Gracias. Un abrazo para usted. Hay noticia de última hora. Efectivamente, Millonarios está confirmando que es Falcao García. Sorter Coordinadora. 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Vigilamos el transporte. Confirmación desde Millonarios esta mañana, Juan Camilo. Sí, señor, desde Millonarios confirman que regresa Radamel Falcao García al conjunto embajador desde la última temporada. Recordemos que se fue en junio del año pasado, cuando anotó en los cuadrangulares en el último juego frente a Independiente Santa Fe, y regresa con una sanción de 4 fechas. Podría pagar solo 2 por reglamento, quedaría debiendo otras 2. Dice Mayor que si se comporta a la altura del reglamento, pues no las pagaría, así que solo pagaría la mitad. Serían 2 fechas de sanción para Falcao en su regreso al conjunto embajador. Tiene 39 años. Felicidades a los hinchas de Millos. Bueno, compraré la camiseta número 9. La que dice atrás Falcao. Yo se la regalo. No. Usted aquí yo le creo al señor director y el señor director me dijo, no acepte ese regalo. Seamos sinceros, usted nunca compra una camiseta. ¿Y las que le regalan? Espera que se la den de cortesía. ¿Será que Falcao me la manda firmada? Y esperará. No, yo voy con las 9 y iré a los partidos. Padre, compraré abono y todo. Como usted es amigo de Falcao,
llame a Falcao y dígale, no, en serio, llame a Falcao y hagámosle una entrevista, usted y yo, a Falcao. Pero ¿por qué no? La noticia significa... Hagámosle Juan un Camilo, homenaje. Es que el yo creo que de regreso, eso es Falcao, de lo que pero se trata. todavía no Falcao ahí sabemos. es que hacerle homenajes, no exigirle que meta goles ni nada. No, Hay pero que igual los va a agradecerle. meter. Un partido Igual de los va a meter. despedida estaría bien. No, pues Bueno, claro. lo que fuera, Pues pero claro vamos a que hay que hacerle homenajes. todos los homenajes, pero es que eso vale plata, Héctor. Un equipo no lleva a un jugador a hacerle homenajes. Falcao pues ha tenido una relación sentimental porque Falcao no Pero- jugó nunca en Millonarios. No, nunca. Estuvo en la academia un Millon- par de meses. pero Millonarios, antes de ser pero profesional. Millonarios gana, Que le gana hagan plata los con homenajes Falcao, ¿no? en el Atlético de Madrid, en donde hizo goles. Que le hagan los homenajes en el Porto. Que le hagan los homenajes en River Plate. Pero bueno, si viene a hacer homenajes, me parece que ya hay que aceptarlo. ¿Sabemos en qué términos es la negociación? ¿De cuánto es el contrato? No, señor, todavía no se conoce, Néstor. ¿En qué términos es este nuevo contrato de Radamel Falcao García con Millonarios? Que recuerde, jugó 29 partidos en su primera etapa. Imagínese esa foto, Néstor, que estamos viendo ahí, nuestra audiencia la puede ver en YouTube. Con ese, no voy a mencionar el nombre de la empresa que tiene arriba. No, Cafam, pero menciónelo, no pasa nada. Bueno, Cafam, imagínese el tesoro que es para Cafam No, tener pero, esa Héctor, foto y esa ¿usted es- imagen. ¿Usted es accionista de Millonarios? No, yo soy accionista Por de eso, mi usted no es Deportivo Cali. accionista de Millonarios. De Yo mi creo que para... Deportivo Cali. a ver, es que ahora se volvió yo que creo- si uno no es dueño, que no sé qué. No, hay unas cosas que son de debate público. No, pero es que déjeme Y decirle, usted sabe yo de qué creo, estamos hablando. yo creo que a los dueños de Millonarios esto como una labor de marketing, Felipe, esto va a ser un éxito. Pues claro que Falcao vende muchas camisetas, claro que es un buen negocio para Millonarios. No sé si para el equipo, para la tienda de Millonarios, maravillosa noticia. Oigan, Falcao jugó últimamente, hace 15 días jugó en la despedida de Yepes y metió gol. Y metió gol. Por favor. El homenaje a Mario Alberto Sí, Yepes en al lado. Cali. No, pues traigamos a Higuita. Le hizo Para gol a Higuita, Nacional. muy bien, padre. Muy bien. No, Eso- pero ese- tampoco ya la graduaron de, como dicen ahora, de adulto mayor. No, Felipe, está en rodillones. Jugó un partido de rodillones hace 15 días. Le hizo un gol a Higuita. Me parece que está muy bien para esa clase de homenajes a título de despedida. Higuita está grande, ¿no? Falcao hizo 8 campañas publicitarias en su fugaz paso por Millonarios en el último año y medio. 8. Va a ser muy rico también Falcao. Ya es muy rico. En 29 partidos metió 11 goles. Que no me deje mentir No aquí. es mal número. Eso para un delantero no es mal número en Colombia. Muy buen. 29 partidos, 11 goles. Un gol De cada eso- 3 partidos. De esos 5 de penalti. Muy bien. Pero Valen, pero no, cuenta, no, claro. valen, no, valen. no. Y de esos No, no, 11, pero 7 en cuadrangulares. Gol es gol. 7 en gol, cuadrangulares. de acuerdo, Felipe. 7 en finales. Bueno, pues felicitaciones, Felipe, para quienes les parece buena noticia. Ojalá le vaya bien. Por razones Ojalá le vaya bien. de que es Samario. Si usted es Samario, le parece buena noticia Quítale que eso. reencauchen a su amigo. Por Dios. Falcao, a ver, ¿es cierto o no es cierto que Falcao jugó su último partido en junio del año pasado? El 19 Juan de Camilo. junio ante Santa Fe. ¿Es cierto, sírvase decir a este despacho, 7 meses. ¿es cierto o no es cierto que Falcao no consiguió equipo en el fútbol internacional? No, eso es cierto. Sonó para todo lado. Y ¿Es no- cierto? Sí, es cierto, claro. ¿Es cierto, sírvase decir a este Porque despacho, no le pueden pagar. ¿es cierto o no es cierto que ni siquiera en el fútbol de Estados Unidos le ofrecieron un contrato? Es cierto. Ok. ¿Es vale. cierto o no es cierto que metió en 29 partidos 11 goles con un promedio altísimo? ¿Cuál promedio altísimo? Me gusta cuando el señor director hace Padre, esa me- cara. Yo soy feliz. Pero director, Cuando hace yo, la le, cara yo así. le regalo la camiseta. No sé si va a decir Cafam o algo. Esperemos a ver quién es el patrocinador que se lleva semejante tesoro. Y ¿Esta es voz de Falcao? sí, porque Cuando dijo que no volvía a jugar en Colombia. la serie de situaciones que se nos fueron dando en La el política es encuentro, que dinámica. perdemos también a Daniel Ruiz, que era muy importante. El primer gol, que hay dudas, pero siempre en todo Esta fue la el torneo despedida en junio del año pasado. 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca. Clarísimo. Dijo que no volvía a jugar Así me nunca. den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia. Le dieron No, 4. Sí. Lo que hace $1 millón. Siempre cualquiera se puede arrepentir y yo Lo estoy que seguro que va a hace meter un muchos dinámica, goles. millón de ¿cuál es dólares. el problema? Eso quiere decir, hay un amigo mío, Felipe, usted lo conoce, que dice, la lengua es el azote del Culo.
Bueno, pues resultó azotado el amigo Radamel Falcao García, que hace 8 meses, Felipe, 8 meses estaba anunciando que no volvería a jugar nunca en Colombia, así me den 50.000 pesos. Bueno, pero en un momento de por la plata baila el tigre, ¿no? Por la plata. Qué buena frase, Felipe. Por la plata baila el jaguar, el leopardo, el tigre, cualquiera que sea el felino que usted le quiera. Pero ¿cómo le dicen a Falcao? ¿No le dicen el tenemos tigre? que reivindicar al tigre, que lo están Por desprestigiando. eso, por la plata baila el tigre. No, yo quisiera, Héctor, hubiera sido el más feliz en la época de gloria de Falcao García tenerlo en Millonarios. Pero ¿por qué lo atacan así? A mí me parece que es un muchacho de 39 años. 41, Felipe, la verdad. Que no le cree ni a la cédula. Usted insiste que la cédula de Falcao es chimba, pero... No, Felipe, no insisto yo. Usted busque los antecedentes de Falcao cuando era juvenil y ya había problemas con la cédula de Falcao García, pero no quiero meterme en eso. Nació en 1986, va a cumplir 40 años. Eso dice la cédula. ¿Lo registraron a tiempo? Sí. Sí, claro que sí. ¿Usted por qué? Bueno, no lo voy a... No, pues estamos a 3 doritos de volver a decir que Maduro es colombiano. No, por favor. Guarden composturas. Le agradezco a los oyentes que me están dando su opinión sobre todo el mundo a favor, ¿no? Falcao García. No todo el mundo. ¿No? Pues yo no sé si haya mayoría padre. Director, ya está vendiendo camisetas allí en el semáforo de la Avenida Suba, porque cuando salga... Esa es la que le va a regalar Héctor. ¿Sabe quiénes están haciendo fiesta? Los revendedores que no pudieron vender el año pasado todas las camisetas de Falcao. Claro. Las faltantes las van a vender ahora y esas me parece que es... Pero Néstor, acabo de ver en el semáforo de la Avenida Suba. Pero Néstor, usted es de Millonarios. Sí, señor. Hincha de Millonarios. Sí, señor. Y entonces... Pues Felipe, que Falcao hubiera querido primero que todo, quisiera que Falcao tenga una despedida como se merece. Falcao no se merece estar jugando aquí contra Jaguares, contra La Equidad. Falcao es un jugador muy grande. Ya no existe. La Inter de Bogotá. Y hay que admitir, cuando a un futbolista le llegan los años y las lesiones, se le acabó la carrera deportiva y hay que buscar o técnico o comentarista deportivo, lo que sea. Pero en segundo lugar, Felipe, lo más importante, Falcao no es en mi concepto lo que fue el Falcao brillante, grande. Falcao es un jugador pues que juega medio tiempo. Es un jugador que se lesiona con mucha frecuencia. Digo, no me parece que es el 9 que merece Millonarios. Nacional acaba de traer un gran jugador joven de 20 y tantos años. Tiene el que contrató Nacional ayer. ¿Milton Casco? Sí, Casco. Ya le confirmo la edad. Tiene 37 años. Milton Casco. Ni tan joven. De los abuelitos. Pues un bebé. De los abuelitos. Para los rodillones del fútbol colombiano. No, pero Casco, a mí Falcao, me sorprende la juventud de la delantera de Millonarios para esta temporada. Me parece muy bien que le den oportunidad a jóvenes como Falcao García y Carlos Darwin Quintero, pero el científico del recuerde gol. que ahí tiene a un jugador como Leo Castro, que de hecho es el titular. ¿Cuántos años tiene Carlos Darwin Quintero? 39 también. Felipe, para responderle la pregunta, hablo pues con el afecto que le tengo a Millonarios, que ha sido mi equipo durante toda la vida. Yo quisiera que este equipo tuviera jugadores grandes y con presentes. Con presente. Falcao es un jugador que desafortunadamente tiene un gran pasado, me parece a mí, y un presente limitado. Le deseo lo mejor a Falcao. Iré a ver a Falcao. Seguiré siendo hincha de Millonarios. Espero que Falcao haga goles, que es lo que uno espera de los ¿Dónde nos escondemos si Falcao empieza a hacer goles? No, si Falcao hace goles, sabe que yo diré, me alegro en el alma de que Falcao haga goles. Pero ¿y si Falcao se lesiona como ha estado lesionado? De los 14 meses que duró el contrato de Falcao, estuvo lesionado 7 meses. Ay, Dios. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. En segundo, los deportes. Si usted quiere tener una opinión sobre Falcao y quiere darme su opinión, los voy a leer. Muy divertida comienza esta mañana de miércoles. En segundos, novedades alrededor de la manifestación de hoy del presidente Gustavo Petro. En segundos, el padre Linero y la información deportiva en Mañanas Blue. El presidente Trump desde Washington
anuncia el primer acuerdo con Venezuela, ahora gobernada por doña Delcy Rodríguez. La entrega será de hasta 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, aunque no se sabe ni cuánto tiempo ni en qué condiciones económicas es la negociación. Es decir, no se sabe si es petróleo regalado, que quiere decir petróleo entregado, pocas pistas, o es petróleo vendido a bajo costo. Solo se sabe a ciencia cierta por el mensaje vía redes sociales del presidente Trump que es petróleo sancionado, que quiere decir petróleo que en principio estaba destinado o a Cuba o a Rusia o a China. Es petróleo que ya está en barriles, producido y que estaba confiscado por cuenta de las sanciones norteamericanas contra la dictadura, informa esta madrugada de miércoles el New York Times. ¡Ánimo! ¡Fuerza! Estamos comenzando un nuevo año y tú eres una persona valiosa. Oye, pensamientos positivos, emociones que construyan, acciones que nos permitan crecer. Te deseo lo mejor y gracias por estar en Blue. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Ya están en camino a Venezuela esta madrugada 11 buques cisterna de la empresa Chevron, que es la única compañía petrolera norteamericana que opera hoy en día en Venezuela, que va a transportar ese petróleo hasta muelles de descarga y centros de refinación en Estados Unidos. Lo que está quedando en evidencia es que la captura de Maduro, todo el operativo de Estados Unidos, tenía más que ver con el petróleo que con la libertad. Es muy importante la claridad que hace Trump de que Estados Unidos va a vigilar cómo Delcy Rodríguez invierte la plata que van a recibir por el petróleo, para que no se vaya. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 31 minutos. En mi último viaje a Santa Marta, por Navidad, tuve la oportunidad de revisar algunas cajas en las que guardo recuerdos que mis padres me escribieron cuando estudiaba en Bogotá. Mi sobrino de 12 años se extrañó mucho al verlas y tuve que explicarle que no hace tanto tiempo esa era la manera de comunicarnos con las personas importantes de nuestra vida cuando estábamos lejos. Él, que es de la época del WhatsApp, me miró con sorpresa. Le conté que escribir una carta implicaba sentarse frente a una hoja en blanco y tomarse el tiempo para ordenar emociones, pensamientos, aprendizajes y hasta miedo. No se trataba solo de informar, se trataba de comunicar lo que uno tenía en el corazón. También le expliqué que por lo menos 20 días para recibir una respuesta y que en ese sobre no llegaban solo palabras desde Santa Marta, sino que también llegaban los olores, los colores y los sabores de la casa materna. Él sonrió con una cara de no muy convencido y se fue a jugar en su consola. Yo, en cambio, me quedé sumergido en el mar de la nostalgia, porque esos tiempos ya pasaron. Y aunque creo que aquel ritual tenía una belleza que nos vamos construyendo todos los días, nos abre a nuevas formas de comunicarnos. Las cartas cedieron su lugar a los correos electrónicos y estos se apartaron para que llegara el WhatsApp. Y quién sabe cuál es la nueva forma de comunicación que la tecnología nos está creando para el futuro. Yo no quiero idealizar el pasado, no quiero condenar el presente. Al contrario, lo que quiero es que pongamos atención sobre la comunicación. El riesgo no está en la herramienta de cómo nos comunicamos, sino en el descuido. Vuelve automática. Las relaciones comienzan a vaciarse de sentido. Las relaciones humanas dependen profundamente de las formas de comunicarnos y por eso hay que cuidar las formas con mucha atención. No se trata, aunque yo sigo escribiendo a mano, como ustedes se pueden dar cuenta, de volver a escribir cartas a mano, sino de recuperar algo que no se puede perder y es la intención, el comunicar lo que tenemos en el corazón. Hoy, en el Día Mundial del Sello Postal, estoy pensando en cómo comunicarnos y te invito a que cuides tu comunicación. Blue Radio.
Zulma Guzmán, la mujer que envenenó con talio y mató a Emilia y a Inés, las dos niñas del Colegio Nogales, el año pasado, la cárcel de mujeres más grande de Europa, a donde la trasladaron ayer después de haber sido dada de alta del hospital en el que permanecía desde el 16 de diciembre, cuando, recuerden ustedes, se lanzó al río Támesis. La historia de Zulma Guzmán continúa. El hospital le dio el alta y ayer mismo fue oficialmente arrestada por la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido, que la presentó luego ante el tribunal, allí donde la mujer alega que debe quedarse. Visión en Juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 35 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Mientras se confirma el regreso de Falcao a Millonarios tras 7 meses de inactividad, el conjunto embajador viajó esta madrugada a Uruguay, donde el domingo inicia su temporada con amistoso ante River Plate, para luego viajar a Buenos Aires, donde el 14 enfrentará a Boca Juniors a modo de homenaje a Miguel Ángel Russo. El envío frontal para Suárez, como viene, en el control está el gol. Lo de Luis Suárez. Está imparable el colombiano Luis Javier Suárez en Portugal. El samario marcó el gol del Sporting en la derrota 1-2 frente al Vitória Guimaraes por la semifinal de la Copa Portuguesa. 20 goles en 28 partidos esta temporada para Suárez y suma 5 tantos en los últimos 3 juegos, pero no fue el único colombiano que celebró. John Kader Durán volvió a anotar con Fenerbahce, lo hizo en la semifinal de la Copa de Turquía ante Samsunspor para la victoria, mejor 2-0, que los clasificó a la final en la que enfrentarán al Galatasaray del colombiano Davinson Sánchez. Durán suma 5 goles en 16 partidos esta temporada, y otro que inició el año con el pie derecho fue Luis Díaz. El guajiro hizo doblete de asistencias con el Bayern Múnich en el amistoso ante Salzburgo de Austria, que terminó 5-0. El cuadro bávaro vuelve a competencia oficial este domingo cuando enfrente a Wolfsburgo en la jornada 16 de la Bundesliga alemana. En la Copa Africana de Naciones ya se conocieron los 8 clasificados a los cuartos de final. Costa de Marfil venció 3-0 a Burkina Faso con goles de Touré, Diomande y Diallo, y Argelia le ganó 1-0 a Congo con anotación de Bulbina. Los enfrentamientos en cuartos de final ya confirmados son Malí, Senegal y Camerún, Marruecos, partidos que serán el día viernes, y Egipto, Costa de Marfil y Argelia, Nigeria, partidos que serán el día sábado. Stokos has it at the buzzer! That is Luka Magic, the God, for 3. Y hablamos de la NBA. Los Lakers consiguieron su tercera victoria consecutiva, esta vez ante los Pelicans de Nueva Orleans, con otro partidazo de Luka Doncic con 30 puntos y 10 asistencias. También un partidazo de LeBron James de 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para el 111-103 final del equipo angelino, que es tercero en la Conferencia Oeste. 7 de la mañana, 38 minutos. Los deportes en Mañanas Blue. Blue Radio. La acusación más reciente de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro, que se conoció el pasado 3 de enero, día de la captura del dictador venezolano, tiene 2 referencias al cartel de los soles, en la que define como la cúpula de un sistema liderado por altos mandos militares dedicados a enriquecerse gracias a negocios relacionados con el tráfico de drogas. El indictment... Hay vuelos retrasados esta mañana nuevamente en Bogotá. El Dorado ha estado soportando las inclemencias de la neblina, de la baja visibilidad. Está reabriendo operaciones, pero por supuesto el retraso de estas 2 horas, primeras horas del día miércoles, significa que hay vuelos nacionales e internacionales muy atrasados. Esto atrasa, Ricardo, la operación, señor, durante todo el día, ¿verdad? Sí, señor. Hoy, por ejemplo, Néstor, está retrasado un vuelo de LATAM que estaba previsto para las 6 de la mañana a Santiago de Chile, sale a las 9:05 de la mañana, y también hay otros vuelos que han sido aplazados. Hay un vuelo a Medellín, por ejemplo, de Avianca, que fue cancelado, otros que han sido aplazados para otros momentos del día, pero la información más reciente es que ya se normaliza la operación, ya se despeja plenamente la visibilidad. Para que usted se haga una idea de la situación que está provocando el clima, solo están pudiendo aterrizar 12 vuelos, es decir, llegar a Bogotá 12 vuelos por hora. Información de la Aeronáutica Civil desde el Aeropuerto El Dorado, Nicolás Rodríguez.
Néstor, buenos días. Sí, señor, pues desde las 3:30 de la mañana, según lo reportado por la Aeronáutica Civil, se está presentando baja visibilidad sobre la pista, una visibilidad que permite ver a los pilotos 800 metros adelante, por lo menos de la punta de los aviones, y que retrasó la operación aérea desde esa hora. Y dice la Aeronáutica Civil que hasta las 5:30 de la mañana se presentaron algunas alteraciones. Precisamente aquí en las pantallas del itinerario del aeropuerto El Dorado se confirma que se cancela hacia vuelos programados por lo menos desde las 8 de la mañana en adelante. La aerolínea LATAM también confirma retrasos en los vuelos internacionales hacia Santiago de Chile, un vuelo que estaba programado a las 6:35 de la mañana, pero sale a las 9:05 de la mañana. Avianca acaba de confirmar también, Néstor, que se cancela el vuelo hacia Pereira, que estaba programado hacia las 8:15 de la mañana, y otros vuelos adicionales de manera nacional hacia Barranquilla. La aerolínea LATAM está confirmando que el vuelo que estaba programado para ahorita, para a pocos minutos más, a las 7:55 de la mañana, tuvo que ser cancelado precisamente por el que está retrasado de los vuelos que se retrasaron desde las 5:30 de la mañana. Sin embargo, Néstor, exactamente a las 7:32 de la mañana, la Aeronáutica Civil confirmó que ya se están llevando a cabo las labores de recuperación o por demoras generadas previamente. Se confirma además desde la Aeronáutica la reanudación completa de operaciones aéreas según los itinerarios establecidos. Asimismo, la aerolínea LATAM alertó a todos los pasajeros que tengan vuelos programados desde el aeropuerto El Dorado que se pueden presentar cambios en los itinerarios o por los climas que se están presentando en Bogotá. Precisamente el IDEAM, Néstor, está confirmando para hoy que la temperatura en Bogotá es de 13 grados y la máxima puede ser de 18, pero la mínima de 10 grados. Asimismo, a lo largo de la mañana hay una probabilidad de lluvias del 60% exactamente desde las 2 de la tarde en adelante, por lo cual también se pueden ver algunas afectaciones en la operación aérea desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Equipo, silencio, vamos a grabar. Alfredo Romero es el director de la Organización de Derechos Humanos en Venezuela, Foro Penal, que se ha dedicado a rastrear, a representar y a hacer el seguimiento a los presos políticos, que son más de 800, capturados en los últimos años por cuenta de la represión desatada por la dictadura. Señor Romero, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, siempre a la orden, un gusto. ¿Cuántos presos políticos en la cifra actualizada que ustedes tienen da en Venezuela? La cifra de esta semana son 806 presos políticos. Sin embargo, quiero aclarar que además de los presos políticos hay una serie de personas con medidas cautelares, es decir, restrictivas a su libertad, que suman más de 9.000 personas, ¿no? Que también son incluidas dentro de dentro de estas listas que nosotros de alguna manera hacemos seguimiento, ¿no? Entre unos y otros estamos hablando de casi 10.000 personas. Sí, bueno, más de 10.000 personas, porque también hay otros que nunca han sido, detenidos y que de alguna manera han sido perseguidos, han tenido que salir del país y tienen causas pendientes. Esos no necesariamente están incluidos allí, ¿no? Sí. Señor Romero, tras la caída de Nicolás Maduro, ¿ustedes ven algún cambio de las condiciones para hacer política en Venezuela? Bueno, nosotros como Foro Penal hemos venido, desde hace ya tiempo, obviamente pidiendo la libertad de presos políticos. Sin embargo, en este momento, donde hay una crisis, digámoslo así, en Venezuela, creo que es el momento de unificar el país. Estamos pidiendo no solo la libertad de presos políticos, sino también el que cese la persecución y cese el sistema represivo. En Venezuela hay que recordar que uno de los pilares o el pilar fundamental que sostiene el poder es precisamente la represión. Si eso no se elimina, pues obviamente no puede haber un proceso de unificación nacional y menos aún de reconciliación nacional, tomando en cuenta pues que este es un punto importante, que si hay algo que quedó claro en estos días es que el sistema de defensa nacional en Venezuela solo ha servido para la persecución del disidente, para la persecución de los venezolanos, y no ha servido, o de alguna manera se demostró un fracaso claro en que sirva para la defensa, vamos a llamarlo, de ataques internacionales, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, esto es importante comprenderlo, porque definitivamente es el momento de que ese sistema de defensa nacional que ha servido para perseguir al venezolano, para perseguir al opositor, pues de alguna manera se reestructure, y eso es parte de la eliminación del sistema represivo y de la liberación de presos políticos. Y además estamos pidiendo, por cierto, una amnistía general que creo que es oportuna en este momento, ¿no? Don Alfredo, ¿y ustedes ven algún rastro, alguna posibilidad de que la mujer que reemplazó a Maduro, doña Delcy Rodríguez, vaya hacia allá, hacia una amnistía,
hacia un cambio de actitud, hacia liberar los presos políticos? Bueno, nosotros no tenemos información de ella directamente. Nosotros, como Foro Penal, organización independiente y vamos a llamarlo, que no se refiere a una posición política u otra, no hemos tenido contacto directo con ella, pero no hemos ofrecido de alguna manera a aportar las listas y aportar cualquier, digamos, experticia en esta situación. Yo creo que sí, creo que hay un momento importante para la liberación de presos políticos. Es algo que estamos esperando, pero no que estamos esperando de aquí a un mes ni semanas, sino algo inmediato. Sí tenemos una gran expectativa de que esto ocurra y hay que recordar también, ya que estoy hablando con ustedes, que todavía se mantienen, por cierto, presos políticos de ciudadanía colombiana, así como de nacionalidad extranjera. Son en total, nacionalidad extranjera en global, son 86 personas que se encuentran presas. Entonces también implica la liberación de personas francesas, alemanes, holandeses, colombianos, ecuatorianos, es decir, argentinos, de todas las nacionalidades en Venezuela, que amerita obviamente una liberación. Sí. Este martes el presidente Trump, en un encuentro con congresistas republicanos, hablando de Nicolás Maduro, dijo que incluso tenía un centro de torturas en pleno centro de Caracas, muy seguramente refiriéndose al helicoide, al tristemente recordado helicoide. Y dijo el presidente Trump que ya estaba en proceso de cierre. ¿Ustedes tienen alguna información en ese sentido de que la salida de Nicolás Maduro, la captura de Maduro, la llegada de Delcy Rodríguez haya propiciado eso, el posible cierre del helicoide? Mira, no lo sé. Eso es algo que ojalá eso ocurra, pero no tanto el cierre del helicoide, porque de nada no vale el cierre del helicoide. También está el DIGESIM, que ha sido un centro denunciado en muchas ocasiones. Está el Rodeo 1, que está en las cercanías de Caracas, donde hay presos políticos, inclusive de personas de nacionalidad extranjera. O sea, hay muchos centros, pero el problema no es tanto el centro físico, sino el tema es que no continúe el sistema represivo, porque se han cerrado centros, por decirte, el Rodeo 1 era una cárcel que se cerró y se reinstauró hace aproximadamente unos 3-4 años. Entonces, de nada nos vale cerrar un centro para abrir otro, de nada nos vale cerrar uno para que queden otros clandestinos, porque también ha habido denuncias, incluso de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en relación con Venezuela, de centros clandestinos que existen en el país. Usted, más allá del cierre físico de centros de reclusión, es el cese del sistema represivo instaurado en Venezuela como pilar fundamental del sostenimiento de poder. Pero eso, señor Romero, ustedes lo han conversado con gente de la administración del presidente Donald Trump. Le pregunto puntualmente, ¿la liberación de los presos políticos es un tema que le interese, que ustedes conozcan, que le interese puntualmente a esa administración estadounidense? Mira, nosotros no hemos tenido un contacto directo, obviamente, con la administración del presidente Trump, así como tampoco lo hemos tenido últimamente con el gobierno venezolano. Nosotros lo que aportamos es precisamente estas listas y un poco lo que nosotros representamos a la gran mayoría de los presos políticos, y ese es nuestro aporte, ¿no? Si nos llaman para formar parte de algún tipo de solución a este asunto, lo haremos con mucho gusto. Obviamente sí, tenemos listas que nos piden de diferentes lugares, digamos oficialmente, formalmente, y las hemos enviado, las listas de presos políticos del Foro Penal, que se manejan muy confidencialmente, las hemos hecho llegar a quien nos lo solicita formalmente, no de una manera libre ni general, pero de allí a que sepamos digamos, qué se está hablando, qué se está discutiendo en cuanto al tema con el gobierno venezolano o entre los dos gobiernos, digamos el americano y el venezolano, no lo sabemos. Sí. Señor Romero, ustedes insisten, y quisiera saber cuál es la ruta, cuál es el camino. Se instaló una nueva asamblea, un nuevo parlamento hace 2 días en Venezuela, de mayoría chavista, madurista. ¿Ustedes piensan, tienen la idea de promover una ley de amnistía? Es decir, ¿esto puede salir adelante vía parlamento, vía Congreso? Bueno, puede ser una ley o puede ser un decreto, ¿no? Ley, incluso, o sea, que en este caso la presidenta encargada tiene esa posibilidad también. Pero, recuérdate, hablamos de amnistía
como una fórmula, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero una fórmula muy inmediata también es simplemente que la Fiscalía venezolana retire simplemente las acusaciones, las imputaciones contra personas cuando no tienen ningún tipo de evidencia en su contra. Uno de los elementos esenciales para nosotros calificar un preso como preso político, porque obviamente no todos los presos en Venezuela van a salir en libertad, porque hay presos comunes, ¿no? Estamos hablando de los presos políticos que tienen una calificación muy particular. Y el primer elemento es que la detención sea arbitraria. ¿Qué implica que la detención sea arbitraria? Que no hay procesos judiciales en muchísimos casos. Hay personas que llevan más de 7 años sin ni siquiera un proceso judicial haya comenzado. Es decir, que se encuentran con medidas privativas de libertad de carácter preventivo, que según el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, el máximo, quiere decir incluso con extensiones, es 3 años para que una persona se mantenga privada de libertad preventivamente. Esas personas, por ejemplo, pueden ser liberadas inmediatamente. Hay, por ejemplo, 6 paracaidistas del ejército que llevan en Venezuela como presos políticos, están en Ramo Verde, por cierto, en una cárcel, que esa es otra, que tienen más de 7 años presos con medidas preventivas. Y así muchos casos, estamos hablando de la gran mayoría. Otros que no hay evidencia ninguna para mantenerse privados de libertad. Emir Lendris Benítez, por decir, una persona que fue condenada a 30 años, que por cierto fue torturada y se encuentra en estado de salud gravísimo, se le puede aplicar una medida humanitaria o en cualquier caso revisar el expediente. No necesariamente tiene que ser una medida de carácter político como una amnistía general, sino simplemente con decirle al fiscal, mire, revise estos casos y a aquellos que no tienen ningún tipo de evidencia, porque yo no pretendo que un criminal sea liberado, eso no lo pretendemos, pero los que tienen detenciones arbitrarias, como el caso de estos 806 que me refiero, bien calificados y revisados, deben ser liberados y podrían ser liberados, y yo diría inmediatamente, sin ni siquiera la necesidad de una decisión de carácter político. Esa va a ser una señal muy importante en caso de que se produzca. Señor Romero, una pregunta final. El presidente Trump ha hablado del helicoide. El helicoide es una especie de mito. ¿Usted conoce el helicoide por dentro? Sí. Yo conozco todas las cárceles por dentro. ¿Qué es lo que tiene el helicoide que lo convirtieron, Trump dice, el centro de torturas? ¿Es la manera como el gobierno, la dictadura de Venezuela ha asustado siempre a la oposición? ¿Los vamos a meter al helicoide? Bueno, fíjate. Claro, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero la respuesta es un poco más compleja, porque el helicoide es un edificio muy grande donde no solo está el centro de reclusión del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que por cierto ahora supuestamente pertenece al Ministerio del Régimen Penitenciario. Es el lugar donde se encuentran los presos políticos, en el helicoide, en esa estructura inmensa, ¿no? Que es como un helicoide, pues, que hace círculos, ¿no? Que es como circular, es como una pirámide, digamos, circular. El lugar donde están los presos políticos es muy pequeño en comparación con toda la estructura del helicoide. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, que creo que por allí va, es que el helicoide es más bien como algo emblemático. Es decir, cuando se habla del helicoide estamos hablando de centros donde se encuentran presos políticos. El helicoide es esa figura que aparece en la fotografía. Pero hay muchos otros. Si nosotros comparamos el número de 806 presos políticos, en el helicoide, ahorita no tengo el número, pero lo tenemos por allí, no superan los 100. Entonces, hay otra cantidad importante en Ramo Verde. ¿Cómo son las torturas en el helicoide? Bueno, ha habido muchos casos. Yo obviamente no quiero referirme concretamente a lo que sería una investigación que obviamente se llevan a cabo por nosotros y otras organizaciones, pero sobre todo ante también la Corte Penal Internacional. Pero los esquemas de torturas, el menú, digámoslo así, que nosotros hemos recibido como denuncia, que amerita una investigación, repito, porque nosotros no somos organismo de investigación, sino somos una organización de derechos humanos independiente que representa víctimas, por lo tanto tenemos una visión, vamos a llamarlo, parcializada del lado de la víctima, pero el menú es amplio. Si ustedes me preguntan a mí, yo que llevo más de 20 años en esto y anteriormente leía muchos casos y veía los casos de tortura históricamente, hoy día en Venezuela, el menú de torturas que yo he leído en la historia, todos se han denunciado de una u otra manera. Si la asfixia con bolsas plásticas, la uso de electroshocks, las golpizas, o sea, el agelamiento, la tortura blanca,
más otra cantidad que no quisiera referirme acá, mucho más graves, todo el menú que ustedes pudiesen pensar, por lo menos en mi caso, lamentablemente debo decirlo, hasta por mi salud psicológica, los he visto, o sea, he recibido las denuncias y oído testimonios muy graves y muy delicados de diferentes víctimas, hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, de todo tipo. Don Romero, le pregunto desde Caracas, esta es la última pregunta, con respecto a esto del SEBIN. Hemos visto cómo el general Gustavo González López, que era director del SEBIN hasta el año pasado, ahora es jefe de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de Contrainteligencia Militar, donde también vemos que ha habido presos políticos. ¿Cómo ven esta lectura? ¿Creen que esto de alguna manera pues puede ser parte de un tipo de amnistía o todo lo contrario? Nombrar este tipo de personas que ya fueron director de una cárcel y ahora van a ser director de otro cuerpo de seguridad. Sí. Yo entiendo tu pregunta y como venezolano a veces es difícil entender muchas veces yo siempre he dicho que la política y los derechos humanos son como agua y aceite, ¿no? Que no se entienden. Y está bien que sea así, porque nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que oponernos a cualquier decisión política que de alguna manera afecte ¿a quién? A la víctima, que agreda a la víctima. Obviamente cuando tú ves que hay una persona que está o que ha sido parte de este sistema represivo y que ahora es de la Guardia de Honor, etcétera, eso nos afecta. Pero por el otro lado, yo también como abogado y con muchos años en esto, si se requiere un proceso, vamos a llamarlo, de reconciliación nacional, que es lo que quisiéramos, la verdad, o lo que se necesita, no necesariamente lo que quisiéramos emocionalmente hablando, sino lo que se necesita en el país. La historia, y no lo dice Alfredo Romero, ni lo digo como una solución, una fórmula actual al caso venezolano, pero la historia ha dicho que tú no puedes involucrar a todos, incluso a aquellos que han sido perpetradores o calificados. Tú tienes que de alguna manera dar una especie de amnistía, de reconciliación, donde lamentablemente a veces, como ha ocurrido, que te digo yo, en cantidades de casos en el mundo entero, donde ha habido situaciones, incluso por decirte Ruanda, de asesinatos gravísimos, hasta la víctima se tiene que dar la mano en un momento determinado con el perpetrador para que el país camine hacia un futuro de paz y reconciliación. No necesariamente, y eso la justicia, y eso es algo que lamentablemente lo he aprendido luego de muchos años, ¿no? La justicia no es necesariamente absoluta y la paz no necesariamente está relacionada con la justicia absoluta. Muchas veces la justicia es de alguna forma combinada y muy complejo, de una manera muy compleja, con un proceso de paz y reconciliación donde a veces no necesariamente se hace una justicia, vamos a llamarlo formal, contra todas las personas, ¿no? Sí, no son conceptos absolutos y hay que meterle, que me parece que es el ingrediente que falta, algo de pragmatismo. Es imposible sacar a toda la gente de Maduro o de Chávez en este momento, pero todavía está en desarrollo y en evolución esta crisis. Señor Romero, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, siempre a la orden. Néstor. Representando al Foro Penal, Alfredo Romero. Por eso, sobre 10.000 entre presos y perseguidos, casi 10.000 personas. Es una barbaridad, es la aniquilación de la oposición en Venezuela. Pero Néstor, por eso le preguntábamos ayer a Pedro Uruchurtu, que es muy cercano a María Corina Machado, acerca de cuál sería el plan de la oposición en caso de que llegara al poder para coexistir. Porque al final, grande o pequeño, hay un sector de la sociedad venezolana que es chavista, que es madurista, y hay que gobernar para todos y hay que buscar un punto de consenso incluso entre justicia y paz. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete, en vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. Listo, quedó. Y si en Venezuela llueve, por acá tampoco escampa y nos levantamos con noticias preocupantes
para los bolsillos de la gente y para las finanzas públicas. En el primer caso, con millones de colombianos preocupados por los aumentos derivados del salario mínimo y del desmedido incremento del 24% que decretó el gobierno nacional, casi 5 veces la inflación actual, 400% por encima del ritmo que traía la carestía y afectando un total de 70 bienes, servicios y tarifas que todavía suben como espejo del salario mínimo, sin decretos a esta hora de desindexación, sin decretos para desligar precios amarrados como el costo de la vivienda de interés social, sin decretos en este momento tampoco de supuestos controles de precios, como lo anunció aquí la semana pasada el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien cada vez que se le pregunta por este tema y por esos decretos dice que todavía hay tiempo, que seguimos apenas en las primeras semanas de enero. No obstante, desde el 1 de enero empezó a regir el aumento del salario mínimo en el país y empezaron también las avalanchas de precios. Caso, por ejemplo, de las administraciones de conjuntos de casas y apartamentos, muchas actualizando sus cánones por estos días en niveles del 12%. Que sí. Esta es Blue, más que radio. Atención, Estados Unidos frente a costas de Venezuela está adelantando en este momento una operación